Hermanos, Dios les bendiga a todos. Les habla su servidor Elkin Arias. Pertenezco al grupo número 4 de la unidad 6. Me toca exponer el verso y la prosa. Ahora, ¿qué es la prosa? Es la forma del lenguaje escrito que se diferencia del verso, que no tiene rima, no tiene repeticiones poéticas, ni tampoco tiene métrica, o sea, el cuento. La prosa tiene características, su propia cadencia y musicalidad, organiza las ideas en una cadena sintáctica, es la forma por excelencia del lenguaje cotidiano. Ahora, un verso es la unidad en la que comúnmente se divide un poema o una canción. Sus detalles son poéticos, rítmicos y métricos. Es una forma especial de expresión, un conjunto de palabras sujetas a medidas, ritmos y cadencias. Ejemplo, una canción. Ok, vamos con la canción. Él es tan grande que a su voz se detiene la mar, y yo tan pequeño que solamente le puedo adorar. Ahora, ¿cómo sería un poema? Él es tan grande que a su voz se detiene la mar, y yo tan pequeño que solamente le puedo adorar. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Les habla su servidor Elkin Arias. Pertenezco al grupo número 4 de la unidad 6. Me toca exponer el verso y la prosa. Bueno, Dios les bendiga. Voy a exponerles los tipos de rima. Bueno, los tipos de rima son asonante y consonante. La asonante solo coinciden las vocales al final de cada verso, y las consonantes solo coinciden también las vocales como también las consonantes. Entonces, la asonante, un ejemplo muy claro de la asonante sería con una frase, con un verso que dice: a todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Entonces, en esta frase vemos que a todas las flores del huerto, en huerto, ahí aparecen dos vocales, que es la E y la O. Y pronto les llegará el invierno. Pronto les llegará el invierno, ahí aparece en invierno, aparece la E y la O también, que ya vimos arriba en el huerto. Entonces, así se diferencia la asonante. La consonante, también tenemos un ejemplo muy claro que dice: todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Entonces, ahí vemos que en granja termina también con consonantes, o sea, termina con granja, anja, entonces termina. Y tienen pétalos naranja, también termina en anja. Entonces usamos consonantes como vocales. Bueno, y ahorita vamos a mirar unos tipos de textos, que tengo 5 tipos de textos que voy a exponerles ahora, que son el texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, texto expositivo y texto argumentativo. Bueno, el texto narrativo es pues como vemos, es el que narra hechos de algunas personas, como más que todo se ven en las noticias. En las noticias podemos ver que se narran hechos de que tal persona murió, de que tal persona, bueno, tal, etc. Y así. El texto descriptivo son los que describen, digamos, los lugares o los animales, cómo son, de qué raza, bueno, etc. En qué lugar estamos, en el mar, bueno, así. El texto dialogado es el que más que todo se usan en novelas o en piezas teatrales que se realizan dialogando con guiones o cosas así. El texto expositivo pues es el que, como la palabra lo dice, pues es el que expone
los hechos, como lo hacen las enciclopedias o sitios web. eh, Así los exponen, ¿no? Dicen, por ejemplo, dicen que cómo resolver un problema, cómo hacer una suma matemática, digámoslo así. Y ya el texto argumentativo, que es el último, es el que defiende ideas y expresa opiniones. Es el que defiende las ideas de las demás personas, o pensamientos que tienen algunas personas. Entonces, son las que defienden eso, haciendo críticas o cosas así. Y ya esto sería todo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Milena Oviedo, integrante del grupo número 4, nos correspondió la unidad 6 y voy a hablar sobre la coherencia y cohesión. La coherencia se refiere a la relación lógica entre las ideas de un texto, mientras que la cohesión se refiere a cómo las partes del texto están conectadas entre sí. Ambas son importantes para lograr un texto claro y comprensible. Ejemplo de un texto sin coherencia ni cohesión. El perro ladró en el parque. Compré un pan en la panadería. Mañana iré de vacaciones. El cielo está despejado. ¿Dónde está mi teléfono? En este ejemplo, las frases no están relacionadas entre sí y no hay una estructura lógica que las una, lo que hace que el texto carezca de coherencia y cohesión. En cambio, un texto con coherencia y cohesión sería: Ana fue al supermercado y compró frutas, verduras y productos de limpieza. Luego regresó a casa y cocinó una deliciosa cena para su familia. Todos disfrutaron de la comida y agradecieron a Ana por su esfuerzo. Este texto tiene coherencia y cohesión, ya que las ideas están relacionadas entre sí y forman una estructura lógica. Es importante mantener esa coherencia y cohesión al redactar textos para que sean comprensibles. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Dubán Camilo González y Ander Joan Sánchez. Y vamos a hablar sobre los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Es la clasificación de los textos literarios. Cada género comprende al mismo tiempo su subgénero literario. Dentro de los géneros literarios está el género lírico. El género lírico transmite sentimientos y emociones a través de la voz por medio de un verso o un poema. Los subgéneros líricos son 5. El primero de ellos es canción, poema de tema amoroso. Segundo, elegía, poema en el que se llora la muerte de un ser querido. El tercero es oda. Es un poema en el que se trata un tema serio y elevado. Cuarto, sátira. Es un poema el cual se utiliza para ridiculizar a algo o a alguien. Y el quinto es egloga. Poema extenso con el tema de naturaleza y ambiente pastoril. Seguimos con el género narrativo. El género narrativo es quien relata una historia en la que aparecen cierto tipo de personajes, en un tiempo o espacio determinado. Los subgéneros narrativos se dividen en 5 partes. El primero de ellos es cuento. Es una narración breve con pocos personajes y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados. Tercero, poema épico. Se relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a algo o a alguien. Por ejemplo, Simón Bolívar, quien fue el encargado de independizar Colombia, ya que hubieron muchas batallas anteriormente para que se pudiera hacer la independencia de Colombia. Cuarto, cantar de gesta. Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, el rey David, con la canción Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Quinto, romance. Composición poética, épico, lírico, por una serie infinita de versos, generalmente octosílabos, que riman en asonantes los pares y quedan sueltos los impares. Seguimos con el género dramático. Se representan o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Los subgéneros dramáticos son comedia, que desarrollan conflictos divertidos con personajes permanentes, pertenecientes al mundo de la normalidad. Drama.
Son casos en donde los personajes luchan contra la adversidad que suele causarles gran daño. Tragedia. Presentan terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia, reyes, héroes, que son víctimas de tener pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. Otros subgéneros dramáticos son el autosacramental, el entremés, el paso y el melodrama. Y estos son los géneros literarios y sus respectivos subgéneros literarios. Bueno, Dios les bendiga. Figuras literarias. Lenguaje figurado es exageración de las dimensiones de lo que queremos hacer entender. Ejemplo, tengo mucha hambre que me comería una ballena, lo cual no se puede, pero doy a entender que tengo mucha hambre. Primer punto, las parábolas. Son la narración de un suceso fingido que se deduce por comparar algo semejante, una verdad importante o una enseñanza moral. También es un relato corto conformando una historia sencilla, real o inventada. Ejemplo, siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo para cada tristeza. Segundo punto, metáfora. Consiste en denominar o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Ejemplo, quiero eliminar el agua de tus ojos, para referirse a las lágrimas o a la tristeza. Tercer punto, similitud o símil. Relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Ejemplo, hay cierta similitud entre los perros y los lobos. Temblaba como la gelatina. Duerme como un bebé. Cuarto punto, epigrama. Es una composición poética muy breve que se expresa en un solo pensamiento. Ejemplo, te compadeces de la necesidad de tu vecino y no te preocupas por tu necesidad. Quinto punto, alegoría. Como relato, imagen o cualquier obra de arte que use símbolos para expresar un significado oculto o escondido, puede ser típicamente moral o político. Una alegoría es cuando una obra visual o narrativa usa una cosa para sustituir a una idea. Sexto punto, fábula. Relato o composición literaria, en prosa o en verso, que proporciona una enseñanza o consejo moral. Leyenda que narra las acciones de los héroes de la antigüedad. Sus personajes suelen ser animales personificados, es decir, que realizan acciones propias de los humanos. Ejemplo, la zorra y las uvas, el escorpión y la rana. Séptimo punto, metonímia. Implica relaciones objetivas entre elementos de presencia o contigüidad. Ejemplo, la parte que llamamos cuello en una camisa se denomina así porque está a la altura del cuello. Algunos ejemplos de sinécdoque. Cumple 15 primaveras. O trabajar para ganarme el pan, refiriéndose a trabajar para subsistir. O venderemos 30 cabezas de ganado, para referirse a que van a vender 30 vaquitas, 30 animales. Entonces se menciona solo una parte del todo, o en ese caso como el de las 15 primaveras, para referirse a los 15 años. Ironía. Ejemplos de ironía. Una estación de bomberos en llamas. Una casa de herrero con el cuchillo sin filo. Ya no quiero más comida.
cuando ya se ha terminado toda la comida. Ejemplo de hipérbole. Está cayendo un diluvio, para referirse a que está lloviendo mucho. Otro ejemplo. Te lo he dicho 1.000.000 de veces, para referirse a que lo ha dicho muchas veces. Ejemplo de apóstrofe. Hablarle a la noche. Oh noche amable, más que la alborada. Estás hablándole a algo que no tiene vida. Yo en este punto pensaba que apóstrofe solo tenía un concepto equivocado, porque pensaba que era lo que se le colocaba a los difuntos, no, y también es lo que se le da el hablar con vehemencia a algo que no tiene vida, objetos inanimados. La personificación. Ejemplo, las plantas del jardín lloran, las estrellas nos miraban. Ejemplo de eufemismo, centro de readaptación social, para referirse a la cárcel. Otro ejemplo, entrado en años, para referirse a que ya está viejo. Ejemplo de paradoja, se apagaron las farolas. Otro ejemplo, se encendieron los grillos. Dios les bendiga. Esta ha sido la exposición del grupo número 4 con la lección unidad número 6.